Hola, les habla el profe Luis Ángel Gallego. Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a explicar cómo calcular el coeficiente de Chrome Bash con el software SPSS. Recordemos que este coeficiente es el que nos permite analizar la confiabilidad o consistencia de un instrumento de recolección de datos. Voy a cerrar esta ventana y lo primero que debemos hacer es traer los datos o las respuestas de nuestro instrumento de recolección. En este caso voy a traer desde un archivo de Excel, archivo importar, las respuestas que obtuve en un instrumento de validación de un curso virtual o una encuesta que le realicé a 5 personas para validar una especie de curso virtual. Listo, aquí tengo las respuestas. El software me muestra el rango de A1H6. Este archivo tiene una sola hoja. Si el archivo tuviera varias hojas, aquí podría simplemente cambiar a la hoja que necesito y él me mostraría el rango. Listo. Aceptar para que haga la importación de los datos. Aquí vemos los datos que hemos importado desde el archivo de Excel, un archivo de respuestas de una encuesta para validar un curso de programación. Y esta es la vista de datos. Aquí tenemos la vista de variables en donde SPSS toma entonces como variable cada pregunta contenida dentro del instrumento o dentro de la encuesta, y según el tipo o las opciones de respuesta que dieron los usuarios, toma los datos en tipo cadena o en tipo numérico. Cadena cuando el usuario introduce texto y numérico cuando entonces, digámoslo así, el usuario elige un número para calificar, supongamos 1 como mínimo o 5 como máximo, ¿cierto? En ese tipo de situaciones. Aquí vemos los datos. Si al importar los datos vemos que no necesitamos una variable o una pregunta, en este caso la parte de observaciones, no la necesitamos, entonces se puede eliminar sin ningún problema. De igual manera, es recomendable o les aconsejo que al construir el instrumento de evaluación lo hagan con una escala de Likert o con opciones de respuesta cerradas. No trabajen con preguntas abiertas, dado que a mayor cantidad de usuarios esas respuestas pueden variar y toda esa variabilidad juega en contra de la confiabilidad del instrumento de recolección de datos que se haya construido, ¿cierto? En este caso quiero mostrar lo siguiente. Aquí tenemos entonces, para calcular el índice de Chrome Bash debemos trabajar solo con datos numéricos. ¿Cómo puedo transformar yo esto si está en cadena a numérico? Entonces supongamos que donde esté pública va a ser opción 1, 2 privada, y si tuviéramos una opción 3 podría ser, por ejemplo, el tipo de empresa mixta. Y aquí yo puedo pasar esto a numérico y en valores yo puedo especificarlos, ¿sí? 1 para pública, una empresa pública, 2 para la empresa privada y 3, si fuera necesario, pues una empresa mixta, aceptar. Y aquí yo puedo jugar entonces con esa información, ¿cierto? Bueno, si
la formación del usuario que ha diligenciado la encuesta. También podría indicar o colocar esto en forma numérica, por ejemplo, para los técnicos 1, para los tecnólogos 2, para los licenciados o profesionales 3. Si fuera el caso, 4 para especialistas, 5 para magíster. Y si lo considero necesario, puedo especificar aquí los valores, así como lo hicimos antes con el tipo de institución. ¿Tiene conocimiento a nivel de programación? Opción 1 podría ser para el sí y 2 para el no. Y de igual forma se podrían especificar acá los valores. En este caso, realmente estas tres preguntas, estas tres variables, son principalmente enfocadas hacia el usuario. Se podrían eliminar o, llegado el caso, podríamos calcular el índice de Cron-Bash teniendo en cuenta estas preguntas. En el tipo de medida es importante aclarar que escala, vamos acá por ejemplo desde la pregunta 4, ¿sí? Escala es cuando el usuario da una calificación. En este caso con la escala de Likert, ellos dieron una calificación de 1 a 5, 1 mínimo y 5 máximo. Entonces acá, escala, voy a copiar, selecciono todo esto y control V, pegar para pasar todos esos datos a escala. ¿Cuándo es nominal? Cuando la respuesta del usuario, ya sea 1, 2 o 3, por ejemplo, me indica una especie de categoría. Supongamos 1 sexto A, 2 sexto B, 3 sexto C. ¿Cuándo es ordinal? Cuando la respuesta del usuario me indica un orden. Hágase de cuenta que le pidiéramos, por ejemplo, de una serie de opciones, indicar cuál es de 1 a 5, cuál es la menos importante, donde 1 sea la menos importante, 5 la más importante. Entonces eso podría ser ordinal, o sea, nos indica pues como una especie de orden, ¿no? Si tuviéramos acá una variable que dijera puesto, podría ser ordinal refiriéndose al puesto, supongamos, que ocupa el estudiante frente a nivel de rendimiento en una prueba diagnóstica o una prueba final. En este caso vamos a dejarla en nominal, listo. Teniendo en cuenta que ya vamos a colocar esto aquí a numérico, porque si intentáramos calcular el índice de Cron-Bash con una variable de tipo cadena, inmediatamente nos muestra error. Vamos a analizar, vamos a escala, vamos a análisis de fiabilidad. Con Shift sostenido y tecla direccional hacia abajo selecciono todas las preguntas, todas las variables, las paso al frente, voy a estadísticos y calculo el análisis de fiabilidad para cada elemento, para escala y para escala si el elemento llega a ser eliminado. Eso lo vamos a explicar ahorita. Si lo deseo, puedo elegir otro tipo de cálculos, pero se debe tener en cuenta que el flujo de información va a ser mucho más grande y de igual manera también va a crecer el tamaño de las tablas. Continuar y aceptar. Esperemos a que SPSS haga el cálculo. Listo, bien. Entonces aquí vemos que nos está diciendo que el índice de Cron-Bash para el elemento, en donde se calcularon 28 elementos o 28 variables, 28 preguntas, es de 0,715 o 0,715. Recordemos que el índice de Cron-Bash, entre más cercano sea a 1, mejor, ¿cierto?
Por acá tengo una imagen de una escala donde nos dice que si el índice de Cronbachs nos da entre 0,4, 0,50 y algo, 0,578, es un índice moderado. Y desde ese punto de vista se puede decir que el instrumento tiene una confiabilidad moderada y se puede aceptar. Pero entre 0,6 y 0,8 es una confiabilidad buena en este caso, y una confiabilidad alta está entre 0,8 y 1. Listo. Ahora vemos la estadística por cada elemento y la desviación de cada elemento. Y nos indica que cada variable, cada elemento ha tenido 5 respuestas. Aquí se debe tener en cuenta que muchas veces algunas variables o algunas preguntas tienen un efecto negativo sobre el índice de Cronbachs. Entonces, cuando ese índice da, por ejemplo, bajo o muy bajo o incluso moderado, se supone, o muchas personas utilizan, intentan subir ese índice. ¿Y cómo lo hacen? Buscan o miran qué elemento causó un efecto negativo o provocó una desviación estándar negativa en el índice de Cronbachs y tienden a eliminar esa variable para realizar nuevamente el cálculo. Otra opción es que dependiendo a cómo esté planteada la escala, puede ser que sea necesario invertirla. Entonces, por ejemplo, supongamos que esté 1 bajo, 2 básico, 3 alto, 4 superior, puede ser que sea necesario invertirlo para que ese índice de Cronbachs suba. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a suponer, nos da a entender que si elimináramos la formación académica, posiblemente ese índice de Cronbachs subiría a 0,837. Eso es más o menos lo que nos da a entender en estos momentos. Y aquí nos muestra ya las estadísticas totales. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a los datos. Vamos a eliminar formación académica. Vamos a eliminar esta variable. Borrar, listo. Analizar, escala, análisis de fiabilidad. Vamos a restablecerlo. Vuelvo a seleccionar todos los datos. Los paso, estadísticos. Selecciono estas tres. Continuar. Aceptar. Y vemos que efectivamente, como lo teníamos acá, o lo decía anteriormente, si eliminábamos el elemento de formación académica, el índice de Cronbachs subiría alrededor de 0,8. Hicimos eso, lo calculamos nuevamente y vemos acá entonces que al calcularlo por segunda vez, ya el índice de Cronbachs subió a 0,842. Solo era lo que les explicaba, de que algunas preguntas, según la escala que tengan, juegan a favor o en contra del índice de Cronbachs para nuestro instrumento de recolección de datos. Por eso es importante que la escala del instrumento sea preferiblemente muy uniforme. Ya que tendría que hacer acá, yo simplemente puedo coger esto, lo puedo copiar y lo puedo llevar a Word sin ningún problema. Igualmente esto si lo considero necesario, o simplemente pues tomo el pantallazo, también puedo tomar el recorte con la aplicación recortes de nuestro Windows y llevarlo a Word o a Excel, bueno, según como lo necesitemos. Hemos llegado así al final de este tutorial. Espero les haya gustado.
De igual forma, Dios quiera y sea de gran ayuda para todos ustedes. Antes de ya parar el video, recordemos que esos cálculos se pueden guardar sin ningún problema estos resultados, y de igual manera puedes guardar los datos. Listo. Hasta pronto.